Ya le comentaba, fue la noticia con la que abrimos el programa el día de hoy. Esta madrugada, Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la Constitución para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena. Es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador había intentado desde hace largo tiempo, primero con un decreto, luego con una reforma a leyes secundarias. Estos fueron pues rebotaron en la pared de la Suprema Corte, pero ahora con esta reforma constitucional, ya con la supermayoría que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados, ha sido aprobada y pasa al Senado en forma de minuta. Vamos a hablar al respecto con Catalina Pérez Correa, investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implica esta reforma? ¿Qué implica la coordinación, la incorporación, de la Guardia Nacional a la Sedena? Lo vamos a platicar con ella. Catalina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues, ¿cuáles serían los puntos fundamentales para entender esta reforma? A ver, yo creo que son distintas cosas. La primera es entender que esto no solamente se trata de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional es solo una parte de esta reforma. Además de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena y conformarla exclusivamente con elementos que provengan de la Sedena, hay otras modificaciones que son bastante preocupantes. Una tiene que ver con la modificación del artículo 129 constitucional, que desde la Constitución de 1857 prohíbe a los militares realizar tareas que sean ajenas a la disciplina militar. Y esta es una disposición que se ha violado a lo largo de los años, más este sexenio que en otros sexenios, y ahora se opta por simplemente quitarlo, un poco con el argumento de, pues si de todas formas ya están los militares construyendo obra, ya están los militares llevando a cabo todas estas otras tareas, pues mejor ya cambiamos la Constitución, ¿no? Como legalicemos lo que hoy está sucediendo de manera ilegal. Pero claro, esto se está haciendo pues no solamente para poder seguir dotando de todas estas facultades y dineros a los militares, pero manteniendo el régimen militar que tienen los militares, ¿no? Y entonces tiene su parte preocupante. La otra es la extensión del fuero militar a la Guardia Nacional. ¿Qué es lo del fuero militar? La Constitución establece la prohibición de tener tribunales especiales para la Iglesia, para ciertos grupos políticos, excepto para el caso del Ejército. Son tribunales especiales, tribunales militares, que juzgan a los miembros del Ejército por cualquier delito, incumplimiento que se llegue a cometer en el ejercicio de sus funciones. La reforma incluye una extensión del fuero de guerra para los miembros de la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la Guardia Nacional comete una falta a la disciplina militar, va a ser juzgado no por tribunales civiles, sino por tribunales militares. Y esto en el pasado lo que ha llevado es a muchos casos de impunidad en los cuales los militares cometen violaciones a los derechos fundamentales, abusos, allanan indebidamente un domicilio, ejecutan a una persona, y esto, aunque tendrían que ser los tribunales civiles, lo que ha sucedido en el pasado es que se extiende y termina siendo juzgados en los tribunales militares, a los cuales pues los civiles no tenemos realmente acceso, y termina habiendo impunidad en este caso. Déjame preguntarte sobre ese punto. Voy a tener que hacer una pausa en un momentito y te pediré que te quedes con nosotros, pero ¿esto significa que cualquier delito del que sean acusados los miembros de la Guardia Nacional se juzgarían en tribunales militares? En principio no, en principio tendrían que ser por una disposición constitucional, pero también por decisiones de la Suprema Corte de Justicia tendrían que ser juzgados en tribunales civiles. En la práctica, lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y esto, digo, fijémonos en qué sucedió con Tlatlaya, qué sucedió en muchos otros casos, terminan siendo juzgados en tribunales militares y los civiles no se meten, ¿no? Entonces, simplemente poner esa disposición de decir van a ser juzgados todos los miembros de la Guardia Nacional por las faltas que cometan en los tribunales militares, pues va a poner a competir a los tribunales civiles y a los militares, pues que en el pasado ha terminado siendo los civiles se retraen y queda en la jurisdicción de los militares, aunque eso no sea lo que legalmente tendría que pasar. Catalina, y la última disposición... voy a tener que ir a pausa, pero regresando, si quieres, seguimos hablando de esto, y también me imagino que te referirás a las capacidades de investigación que da la reforma a la Guardia Nacional, pero si te parece, regresamos en un momento. Sí, claro que ya volvemos.
Estamos conversando con Catalina Pérez Correa, investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la reforma a diversos artículos constitucionales relacionados con la Guardia Nacional. Y nos estabas comentando, Catalina, pues los distintos puntos que contiene esta reforma: el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, también la modificación por primera vez del artículo 129 constitucional, que prohibía o prohíbe todavía que los militares realicen tareas no castrenses, y estábamos hablando de la extensión del fuero militar, de los tribunales militares. ¿Hay algún aspecto de este punto que te gustaría comentar? ¿Algún otro? No, a ver, yo nada más, como estaba dando, creo que erróneamente se ha dicho que esta es una reforma de la Guardia Nacional. No es una reforma de la Guardia Nacional, es una reforma de los militares para extender las facultades militares en el país. Y entonces, bueno, esto del fuero de guerra me parece que es uno, y que ahí lo que es interesante es todas estas facultades que se están extendiendo a los militares se están haciendo sin cambiar el régimen de guerra que tiene los militares. O sea, Sedena, la Marina, son instituciones militares, son instituciones que están hechas para la guerra y su régimen jurídico es para la guerra. Entonces, tienen cosas como, por ejemplo, si no obedece una persona, un soldado, a su superior jerárquico, puede ser castigado, puede ser arrestado, puede ser sometido a este régimen de guerra, pensando un poco en pues si estás en un enfrentamiento, en una guerra, la gente no puede estar desobedeciendo, tienen que cuadrarse y tienen que obedecer a lo que dice el superior jerárquico. Ahora, si trasladamos este mismo sistema están estos chicos que ahora son parte de la Sedena y están construyendo en la península de Yucatán el Tren Maya, y pues por alguna razón no quieren hacer lo que el superior jerárquico les dice, los someten a este fuero de guerra y además están sujetos a todas estas medidas disciplinares como arrestos, incluso los pueden obligar a hacer trabajos forzados, etcétera, ¿no? Que es absolutamente incompatible con las tareas que son ajenas a la disciplina militar. Y entonces es bien preocupante porque tenemos ahora los militares haciendo todas estas tareas administrativas y de gobierno, pero con las mismas leyes que tienen, que son para funcionar en contextos de guerra, ¿no? Y había un último punto que también se modificó y que creo que es importante entenderlo. La reforma le da al presidente de la República la posibilidad de utilizar la totalidad de las Fuerzas Armadas de manera inmediata para lo que requiera, ¿no? Es decir, los militares pueden ser desplegados a cualquier parte del país sin necesidad por pasar por el Congreso, que ahorita el Congreso, la Constitución lo que tiene son candados en los cuales si el presidente quiere utilizar a los militares, tiene que pasar por el Congreso. Es un control constitucional que estaba establecido en nuestra Constitución. Se remueve eso y se le da al presidente la posibilidad de utilizar la totalidad de las Fuerzas Armadas directamente, no como Guardia Nacional, sino como policías militares. Y entonces, claro, esto pues es peligroso en otras partes del mundo, específicamente en la región de América Latina, pues esto ha dado paso a muchos excesos en el uso del ejército. Por ejemplo, si un presidente quiere mandarlo a un estado que no está gobernado por su partido político, etcétera, pues puede haber muchos problemas, ¿no? Para eso están los candados constitucionales que ahora se están quitando. Entonces, sí. Bueno, esa es la totalidad de la reforma, que no solamente se circunscribe a la Guardia Nacional. ¿Y qué tal la facultad de investigación, facultad de Ministerio Público que tendrá la Guardia Nacional? ¿Cómo quedó eso? Bueno, es que la Guardia Nacional tiene muchísimas facultades, son más de 44 facultades que están establecidas para la Guardia Nacional, como lo tendría cualquier institución de seguridad pública, solo que ahora van a quedar en manos de los militares, ¿no? Y entonces lo que se le está dando es, como dices tú, la facultad de investigar delitos, que eso pues implica poder intervenir intervenir comunicaciones, pedir órdenes de arresto, etcétera, ¿no? Y además, pues una serie de facultades que están establecidas en la ley, que ahora, de nuevo, van a ser para los militares, en los cuales, pues en principio, tendrían que estar sometidos al poder civil, cosa que pues hemos visto a lo largo de este sexenio que no es cierto, no es cierto. Y ahí dice Claudia Sheinbaum, ha dicho López Obrador, no, sí están sometidos a la autoridad civil porque yo soy la autoridad civil. Bueno, sí, pero ¿qué pasa en el día a día
en todos estos casos. Y por último, pues, o sea, no es suficiente, eso no es un control real, decir yo como persona del presidente o la presidenta soy la cabeza y yo soy civil y por lo tanto se cumple con este mandato de que sean civiles. Entonces, pues tenemos a los militares no nada más con estos fueros especiales realizando todo tipo de tareas, sino además con facultades de pues inmiscuirse en la vida personal de los ciudadanos, sin controles civiles y sin controles constitucionales claros, y en un contexto en el cual pues se acaba de pedir la renuncia de todos los jueces del país para que sean reemplazados por jueces que tienen pues, menos autonomía, que están sujetos a estos tribunales, este tribunal disciplinario, y que además pues tienen este sistema de elección que pues también está muy politizado. Pues muchas gracias, Catalina. Con esto entendemos mucho mejor la implicación de esta reforma y seguiremos atentos al tema. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias, Catalina Pérez Correa.